Amada Iglesia, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis santos hermanos. Vamos a considerar esta tarde, pues, tarde calurosa, hermosa, un estudio acerca de el perdón. Hemos escuchado en estos días, esta mañana, en este día, tanto la predicación como las escuelas de esa pregunta, ¿verdad? ¿Y quién eres o no? ¿Qué eres? ¿Qué haces? Y acerca también de la forma de actuar con nuestro corazón, que finalmente pues es la mente. Y donde nosotros ya este mensaje que vamos a escuchar es prácticamente para todos aquellos que han sido llamados a el pueblo de nuestro Dios. Hay diferentes fases, decía mi hermano, hay diferentes procesos de crecimiento, pero vamos a comenzar por lo que dice primeramente Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 2, hablando precisamente de la necesidad de creer, de la necesidad de aceptar, de la necesidad del cambio, ¿verdad? Que escuchamos, como dice esa carta a los Romanos 12:2, a renovarnos, ¿verdad, hermanos? Es decir, esa renovación tiene que ser cuando constante, veamos, escuchábamos. Dice el capítulo número 2, versículo 46 y 47. Y perseverando unánimos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia, ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué pasa? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién añade al personal? ¿Cómo llegaron ustedes aquí? ¿Por un hermano, un pariente, alguien que les habló? Porque finalmente fue el contacto, ¿no? El primer contacto fue ese o no. O algunos de una forma ya de mucha inquietud. Por ejemplo, una de las hermanas que más ayudaron a la evangelización llegó por una inquietud que escuchó de que había una congregación diferente a lo que ella creía. Y ella caminó aquí, vio la entrada, se metió y se convirtió. Qué fácil, ¿no? ¿Sí o no? Decía mi hermano en la mañana, por ejemplo, en su predicación de Pedro, en el sermón que hace en el día de Pentecostés, ¿cuántos llegan a convertirse? 3,000. ¿Cuánta dificultad nos toca a nosotros? ¿Quiénes de nosotros no han hablado de la palabra de Dios? Yo creo que todos, ¿no? De una forma directa o indirecta, con mucho conocimiento o con poco, ¿sí o no? Mas, sin embargo, a veces decimos, bueno, ¿y por qué no se convierten? Y la pregunta es, ¿por qué no se convierten, hermanos? ¿No tienen ustedes elocuencia? ¿No tienen sabiduría? Porque si, hermano, que había la mente, es una mente, ¿cómo es? La del hombre, racional, ¿no? Y hasta hablabas de la diferencia del el pensante y el que duerme, ¿no? El inconsciente y el consciente. La verdad es que nosotros, hermanos, debemos darle gracias a Dios desde que estamos aquí. ¿Cómo es que llegamos aquí? Y la llegada aquí, la pregunta más importante de todo es, ¿para qué? ¿Para qué llegamos aquí? Para venir a escuchar un mensaje de un hermano que habla muy bien, que se viste muy bien, que tiene mucha sabiduría en cuanto a conocimiento del mundo y también conocimientos que tú... ¿Para eso venimos? Yo creo que ese no es el objetivo principal, ¿no? El objetivo es conocer la palabra ¿de quién? De Dios, y hacerla o no. Porque el mensaje es ese, ¿no? Ir para todo el mundo, decía nuestro Jesucristo, ¿y qué? Y predicar el evangelio, ¿para qué? Para que se conviertan o no, para que vengan aquí. Y pues dice el pasaje que acabamos de leer,
Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Donde nosotros tenemos el Espíritu Santo, comenzamos a discernir. Y la pregunta es, ¿quién tiene el Espíritu Santo? No me contesten, yo hago pregunta y yo hago la respuesta. Dice Efesios, hablando todo esto para ver la importancia del perdón. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 13 de la siguiente forma. Dice así el apóstol San Pablo, que veíamos con los varones, que fue un hombre. ¿Cómo fue el apóstol Pablo? ¿Cómo fue el apóstol Pablo? ¿Fue un hombre qué? Completamente letrado. ¿Completamente qué? Celoso, ¿o no? Era una gente preparada. Era una gente que realmente era una eminencia. Él fue educado bajo un hombre doctor de la ley llamado Gamaliel. No así Pedro, no así los demás. Los demás fueron pescadores, los agarró ahí de dónde. Los agarró ahí de la pesca, ¿no? Dice un hermano, a mí me sacaron del campesino, del surco. Cuando venía aquí el hermano, usted no lo conoció. ¿Conoció usted hermano Gregorio Ortiz? A ver, levante la mano, ¿quién lo conoció? Una. Pues ya son hermanos de edad, ¿verdad? ¿Cómo llegaba el hermano Gregorio Ortiz? Llegaba con una vestimenta de esas, ¿cómo le llaman? De manta, ¿no? Demasiado sencilla como campesino. Y el hermano se postraba y se veía un hombre sencillo, rudimentario. Me acuerdo, por ejemplo, de Juan el Bautista. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? ¿Con traje o no? Corbata. Una túnica que le corría, ¿verdad? De lo más fino, ¿no, hermano Gerardo? No, hermanos. Dice Jesucristo, aquí vinieron a ver a un hombre con pelos, traía un cuero, ¿no? Era un hombre totalmente sencillo, así el hermano Gregorio Ortiz. Pero cuando hablaba, se veía la eminencia. Ayer mi hermano Abraham Vargas decía, ¿se acuerdan de Gandhi? ¿Qué decía Gandhi del cristianismo, de Cristo? Dice, pues yo creo que Cristo fue un hombre ilustre, grande, ¿o no? Pero, pues no sé quiénes sean los cristianos. Y vos yo siempre les he dicho a ustedes que hay que hacer la diferencia en el cristiano y el que no es cristiano. Primera carta a los Corintios 10:32 dice, sed sin ofensa a judíos, a gentiles y la iglesia de Dios muy diferentes. No todos son cristianos. Por eso Gandhi veía al que decían cristianos, que mataban, que robaban, que usurpaban, no, pues estos no son cristianos. Tan solo decía, ¿son cristianos? ¿Qué mandamientos guardan? ¿Usted conoce el día de la fiesta de las cabañas? Decía un cristiano, No la conozco, pues no que es cristiano. De ahí se da uno cuenta que por ellos que Dios añade cada día de la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cómo estamos comentando? Por medio de esa transformación. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 13. Si lo tienen ahí, léanlo, porque yo como agarro varios pasajes, a veces no veo, ¿sí? Efesios 1:13, en el cual esperasteis. Amén. Fíjese bien, desde que creíste, ¿cuándo creímos? Pues cuando llegamos aquí. Porque yo cuando venía del mundo creía en otras cosas, pero cuando me comenzaron a hablar de las cosas de Dios, dije, no, voy a ver porque es algo muy diferente a lo que me han enseñado. Y comencé a tener la instrucción, como lo hacían los apóstoles, como hacía Cristo. ¿Cristo a quién le predicaba? ¿A gente que conocía o no conocía a Dios? A ver, de vuelta, porque yo escucho mucho murmullo. ¿Cristo predicaba a gente que conocía los mandamientos o no los conocía? Sí. Pues claro que los conocía. Entonces, bueno, ¿cómo les va a enseñar Si ya lo saben. ¿O no le decían así los fariseos? Sí, lo sabemos.
Pues decían a Juan, ¿quién eres tú? ¿Quién te mandó? ¿Con qué autoridad? Cuando Cristo agarraba y zarandeaba las mesas en el templo, le dicen, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué poder? ¿Quién te lo dio? Y entonces Cristo les decía, yo les voy a contestar, si ustedes me dicen quién era Juan. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién? Pues en la mañana lo vimos, era Elías. Bueno, traían la figura de Elías porque era Juan, que se convirtió en el Bautista. Pero ¿por qué la Escritura habla de que él iba a venir como Elías? ¿Quién fue Elías? Un superprofeta, que el mundo cree que está en el cielo, porque fue transportado en un carro de fuego, pero no es cierto eso. Lo transportó Dios, pero a otro lugar. Por eso una de las cartas de las crónicas dice, y mandó el profeta Elías cartas a un rey que se portaba mal, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Cristo. De ahí es nuestra instrucción, de ahí nuestra sabiduría de nosotros. Por ello dice claramente este pasaje, que desde que creímos fuimos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasa para creer? ¿Cuánto tiempo han pasado en muchos de ustedes para bautizarse? ¿1 año? ¿5 meses? ¿2 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿Qué cosas, no? Pues yo les decía, cuando me trajeron del mundo, la primera pregunta que le hice a la persona que me estaba evangelizando, dijo, ¿cuál es la finalidad de venir aquí? Dice, la finalidad es que tú creas y te bautices. Comenzó mi preparación y a los 5 meses me dice, viene la fiesta de la Pascua. Y le digo, ¿y eso para qué sirve? Para que te conviertas en un verdadero cristiano. Le digo, si esa es la condición, pues tengo que bautizar, porque dejo el mundo que yo creía, mundo que me iba al cielo, el mundo que comía de todo, el mundo que hacía cualquier cosa de maldad. Y mi cambio en esos 6 meses dije, ¿cuál es la finalidad del bautismo? Me tengo que bautizar. Y la pregunta más importante, ¿para qué nos tenemos que bautizar? ¿Se han preguntado? Porque me preguntó, hermano, ¿usted se bautizó? Pues no sé ni por qué me bauticé. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No entiendo. Sí, dice, pues nomás sé que creo que me mataron. ¿Lo mataron? Sí, pues que dijeron que cuando me sepultaron, quedé ahí, dejé la muerte y luego seguí a vivir. Pero ¿cuál fue la finalidad? Pues no la conozco. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la finalidad del bautismo? Ay, hermanos, tienen las palabras de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Marcos, ¿no? Para ir conociendo poco a poco las cosas. Dice San Marcos capítulo, ¿qué? Creo que en capítulo 16 de Marcos, ¿verdad? Ya hasta muchos lo saben de memoria, ¿sí o no, cierto, hermanos? ¿Sí o no, cierto? Dice así, 16 y versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos hasta dicen, este pasaje no existe. Realmente no hay necesidad de bautizar para ser salvo, y entonces nos vamos a Juan, ¿verdad? Vamos a ver a San Juan capítulo 3 para ver si este pasaje coincide en lo que Cristo le dijo a uno de los príncipes de los judíos. Dice así, 1 en adelante de San Juan: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe ¿de quién? De los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera ¿qué? Dios con él. Y respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver ¿qué?
el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. ¿Y qué dice Marcos? Lo mismo. Quien no nazca del agua no puede entrar en el reino de ¿quién? Quien no se bautice no puede tener la salvación. Ahí está lo mismo. Yo no sé por qué tanto especulan cuando dicen es que ese pasaje está inventado, pero aquí lo ratifico. Cristo a uno de los príncipes de los judíos. Fíjense a quién le hablaba: a gente letrada, a gente que tenía conocimiento de Dios, pero era necesario la renovación. ¿Por qué era necesario la renovación? Porque el pueblo de Dios había caído. Dice Isaías que un pueblo sin entendimiento. Y le dio la oportunidad ¿a quién? A todo el mundo. Id por todo el mundo. Y ahí es donde da la oportunidad ¿a quién? A nosotros. Por ello, es necesario que para esta predicación que les voy a estar explicando ahorita, se requiera ya estar en esa etapa. ¿En etapa de la qué? De la nueva criatura. ¿En la etapa de qué? De haber sido bajado a las aguas y haber sido levantado. Por medio del conocimiento que tengamos, dice en una forma poética, del corazón. ¿Pero de quién está hablando? De la mente. Primera carta de las Crónicas, o libro de las Crónicas, capítulo 29 y versículo 17 dice así. Crónicas 29, 17. Yo sé, dice David, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. ¿Y qué, hermanos? Y que la rectitud que te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente, es como si dijéramos, y yo con rectitud de mi mente, de mi inteligencia, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, que aquí se halla ahora, ha dado para ti que espontáneamente la gratitud. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Dinero? No. Si alguien viene aquí por dinero, aquí no van a encontrar dinero. Aquí van a encontrar algo mejor, la oportunidad de alcanzar la vida eterna, de alcanzar la reivindicación como ente inteligente, porque Dios dijo en un principio: hagamos al hombre a ¿cómo? A imagen nuestra. Y la imagen única que tiene el hombre con Dios, ¿cuál es? Lo metafísico. Los ojos no, la boca no. Nuestra mente es una mente metafísica, no se puede tocar la mente, el pensamiento. Por eso es lo único que se tiene fuera de lo físico. Dios hizo al hombre para que sea un hombre inteligente y le alabe y crean las cosas inteligentes, lo cual ahora no se ve. Ustedes voltean la cara por cualquier lugar del mundo, Europa, Asia, los poderosos ya de Asia, China y Japón y los demás, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Realmente da lástima ver que se ha perdido el raciocinio. Todos buscan el dinero, el poder y la muerte, ¿o no? Vean las guerras que hay ahorita y se preguntan: ¿y por qué esta guerra? ¿Qué está pasando? Pues porque dice que quiere tener más poder. El país más grande del mundo, en cuanto a territorio y también en poder económico y militar, contra un país así tamañito. ¿Qué? Vamos a agarrar a este país tan pequeño para demostrar que somos poderosos. Y están haciendo, matando niños, señoras, aventando bombas a los condominios. ¿Eso es raciocinio? No, hermanos. Y el que no busca eso, busca dinero en Europa, en Asia, en China, en todas partes. Se ha perdido esa imagen de Dios. Solamente se encuentra en un lugar. Dice, me parece que es Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés. Me parece que está en Eclesiastés. Digo eso, lo digo para no errar, ¿verdad?
sino simplemente dentro del escrutinio que tenemos de las cosas de Dios, pues le pedimos al Señor que nos ilumine para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea el que nos diga cómo actuar, cómo hablar, qué decir, qué creer y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Dice Eclesiastés en su capítulo número 12 y versículo 13, 12-13 de Eclesiastés: el fin de todo el discurso oído es este, ¿qué? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. ¿Cuál es lo más importante en el hombre? Tener temor de quién, de Dios, porque Dios lo que promete es pura vida, salud, honestidad, amor. ¿Qué decía en la mañana la escuela? La identidad nos marca en la gente amorosa, respetuosa, ordenada. Es lo que aprendemos aquí, que no lo encontramos en ninguna parte, ¿eh? Porque en la parte del mundo ya perdió la brújula, ya cree que todo es igual, hombre con hombre, mujer con mujer, y cada quien puede hacer lo que quiera. Si vinieran los romanos, la verdad, qué bueno que no están los romanos. ¿Qué hacen los romanos con esa gente que vemos a veces afuera? Les dicen, mira, puro bárbaro, mátenlo. Porque nosotros somos un pueblo educado. Un pueblo que tiene leyes. ¿Quién inventó las leyes? Ellos, el derecho positivo. Y cuando veía los pueblos que los rodeaban a Roma, los anglosajones, los germánicos, los francos, todos aquellos pueblos eran pueblos salvajes. Y la cosa, sacan de aquí de la iglesia de rato, van a ver qué ven. Pues esa gente. Y dicen, qué tristeza que el hombre ha perdido, ¿qué? ¿La imagen de quién? De Dios. Yo recuerdo cuando era niño, que la gente, hasta le digo a mi esposa, me gusta ver las películas antiguas. ¿Saben por qué? Porque se ve pura gente pulcra, bien vestida, con sombrero, decente. Ahora salgo y veo pantalones rotos, pintarrajeados, charrasqueados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es inteligencia? No, eso no tiene inteligencia, nada. Qué bueno que no están los romanos, ¿verdad? Pero están los hijos de Dios que deben de cuidar su forma, su pórtico, la forma como se debe actuar. Y entramos de lleno a lo que le quiero decir. Romanos capítulo 6, estamos hablando del perdón. Ya se supone que todos somos bautizados. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveremos en pecado para que la gracia crezca? Romanos 6:1 en adelante. En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en quién? En Cristo Jesús somos ¿qué? Bautizados en su muerte. Aquí es donde el hermano no entendía. Dices que me mataron. Pues sí, lo mataron. El viejo hombre quedó sepultado en esas aguas para levantarse ¿qué? La nueva criatura. Y es lo que dice: porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad ¿de qué? De vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. ¿Y cómo vamos a resucitar si no tenemos el bautismo? Para tener con Cristo y reinar con Cristo, nos tenemos que haber comido, fíjense bien, a Cristo. Cuando Cristo les dijo eso, ¿qué hicieron los judíos? Cuando le dijeron, oye, tenemos que comer, le han dicho entre mente, han dicho, pues ni que fuéramos caníbales. Le digo, no, vamos a ver San Juan. Por ello se requiere, hermanos, el bautismo, para poder estar en esa parte tan hermosa y poder recibir, hermanos, esa misericordia de Dios. Dice San Juan, en su capítulo número 6, y dice así, el versículo 51 en adelante: yo soy el pan vivo
que es descendido del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual será, yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿tiene qué? Vida eterna. ¿Y yo qué? Le resucitaré en el día postrero, como decía Romanos. ¿Y eso cuándo lo hacemos? El día 14 de Nisan. Simbólicamente, tomamos el pan que simboliza su carne y tomamos el vino que simboliza su sangre y nos lo tomamos y comemos. Todas las veces que hagamos esto, es la forma de ir transformando nuestro hombre interior. Decía el hermano, el hombre exterior se va desgastando y el hombre interior ¿qué? Año con año, ¿o no? Año con año. ¿Cuántos años tiene usted de hacer la Pascua, hermana Lidia Pérez? ¿Con cuántos años? Fíjense nada más. Mi hermano Abraham, ¿cuántas Pascuas? 25 más o menos. ¿Cuántas? Como 25. 25, y te ves bien joven. Simplemente quedan las marcas de quién? Del Señor. Por eso cuando venga la resurrección, ¿cómo va a levantarnos el arcángel? Más con que este tiene las marcas del Señor. Pasa, se queda, pasa. ¿Cómo que se queda? Pues Señor, bueno, ¿qué no te mandé decir tantas veces? Hasta te dormías con el ministro, hasta cabeceabas. Ay, este hermano, ¿cómo me duerme? Pues ni así reaccionabas, ¿o no, hermanos? Por ello es que es importante esta predicación, como yo les digo, a gente que ya tiene ese paso. Decía la hermana Plata, ya casi está en el umbral. ¿En el umbral de qué, hermanos? De la transformación total. Por ello, ya descendiendo de ello, dice Éxodo capítulo 34, vamos a irnos un poco a prisa porque los pasajes son un poco largos. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Si alguien no tiene, léalo por favor, me ayuda. Éxodo 34, 6 y 7. Acuérdense del tema del perdón. ¿Cómo dice? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Amén. Amén. Jehová misericordioso, que perdona el pecado. Por ello es que ese pasaje divino, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que solamente por medio de él tenemos esa misericordia. Dice Mateo capítulo 5 y versículo 21 al 26, también igual, si alguien me ayuda, adelante. San Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. ¿Cómo dice? Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga papo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez
y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrado. Amén. Palabra de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que ya habían alcanzado el mensaje. Que yo, como les decía a ustedes, muchos el mensaje lo toman de momento rápido. ¿Qué le pasó a aquel etíope, príncipe, que en el camino iba y no sabía entender lo que decía el profeta Isaías? Y le dice el Espíritu Santo, acércatele y háblale de las cosas de Dios. Como muchos de nosotros, que no entendíamos bien de qué creíamos. Inmediatamente le habla de las cosas del Señor y del bautismo. ¿Y qué dice? Aquí hay ¿qué? ¿Qué impide que yo sea? ¿Y cuál fue la respuesta del apóstol? Le dijo, ¿crees? Como dice el pasaje que leímos de Efesios 1:13, desde que creíste fuiste sellados ¿con qué? Cuando llegamos a bautizarnos, inmediatamente nuestro Dios, sin darnos cuenta, nos sella en la frente, como dice Apocalipsis. ¿Con el nombre de quién? Del Padre. Por eso cuando venga el arcángel va a ser muy sencillo, va a tocar la final trompeta y los muertos en Cristo, porque van a tener la marca, el sello, como aquí dice claramente, tienes que reconciliarte con aquellos que ya son como tú. Dice mi hermano Apocalipsis 14:12, que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe. Y para tener la fe de Jesús hay que estar bautizado. Porque si no, nos vamos a convertir, fíjense bien lo que les voy a decir, en simpatizantes, en oyentes. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, me decía nuestro maestro, voy a pasar lista. Y de repente muchos no levantaban la mano y dice, maestro, no pasó mi nombre. Dice, pues que eres oyente, eres pasante, aquí no tienes registro. No habrá calificación para ti, te puedes quedar aquí 10 años, 15, y por ahí le llamaban después fósil. Y recuerdo que los fósiles eran terribles, ¿eh? No, hombre, nos andaban persiguiendo. En mi época, ¿no? Hace muchos años, 1967, imagínense nada más. Todavía no nacían muchos de ustedes. ¿Quién nació en 1967? Ah, ¿sí? Oh. Pues ya el hermano Andrés andaba estudiando en la universidad, imagínense, ya tan viejito. Quiero decirles entonces, hermanos, que no seamos oyentes ni pasantes. Que no veamos cuando pasa el manjar, porque paga el ministro con el manjar y dice, toma. Si uno se deleita con eso. Pero deleítense por obediencia. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver a este profeta, este juez tan perfecto, tan recto delante de Dios, que hizo sus mandamientos. Y dice así el capítulo número que les dije, 15. Y dice el versículo 22, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con holocaustos y víctimas como en qué? En obedecer a las palabras de ¿quién? De Jehová. Ciertamente que el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que el cebo de los carnes. Es mejor el obedecer. Oigo, medito, entiendo, prescribo y quiero ser. ¿Quién eres? Yo soy un cristiano con todo el peso de la ley. ¿En qué se distingue usted como cristiano? En que soy un hombre bautizado. Porque para formar parte del pueblo de Dios hay que estar bautizado. Así como cuando nacemos, nace el niño de los 15 días, dice, vete y regístralo porque te lo vayan a robar, que sepan que es tu hijo. ¿Y qué le dan? Su identificación.
cuando nosotros hacemos el bautismo, inmediatamente delante de Dios tenemos el certificado de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Solamente la entrada, falta lo demás, falta el crecimiento ¿qué? Espiritual. Mi hermano 25, mi hermano 15, mi hermano 10, mi hermano 40, mi hermano, aquí están, pendientes, aquí estoy fiel, presente. Samuel, ¿qué le contestaba? Heme aquí. Lidia Pérez, heme aquí. Hermano David, heme aquí. Hermano Abraham, heme aquí. El hermano Ricardo, heme aquí. Esa es nuestra contestación. Porque año con año, como dice el Antiguo Testamento, año con año, sabemos que es vivir a la soledad de ¿qué? De la Pascua. Por eso es lo que dice con el Señor, ¿o no? Vamos a ver Lucas. Fíjense que todo esto para darnos cuenta que el Señor, que Cristo, nos dejó el camino y nos lo dejó muy sencillo. Dice Lucas, en su capítulo número 2 y versículo 40 en adelante. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era con él. ¿Y qué pasaba? E iban ¿quiénes? Sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de... ¡Ay, qué hermoso! Año con año, me da hermana Margarita, pase lo que pase, aquí estamos presentes. Teniendo el amor, la fraternidad con todos mis hermanos. Que no haya ningún sentimiento antes de tomar la Pascua, fíjense bien, de rencor, de odio, de adversación, de repudio. Porque si nosotros repudiamos a alguno de los hermanos, que cada cabeza es su mundo, son muy diferentes a nosotros, no vamos a alcanzar este favor. Más bien al contrario, nos podemos, dice Pablo, nos podemos condenar, porque nuestra Pascua es una Pascua indigna. Apóstol Cristo decía, antes que vengas aquí a cualquier tipo de, a ver con las autoridades, ve y reconcíliate ¿con quién? Con tu hermano. Es que fíjense que la hermana ni me habla. Hay hermanos que pasan, a lo mejor tienen prisa, está bien, ¿no? Yo lo considero que hay hermanos que tienen prisa, no saludan. Hay hermanos que lo encuentran en otro lugar y los ven y se voltean. Hay otros hermanos que llegan al trabajo y dicen, oye, tú, ¿quién eres? Ah, yo ¿qué religión tienes? Como que les da vergüenza. Y dice la Escritura, yo no me avergüenzo ¿de qué? Del Evangelio. Oye, veo, ¿verdad? Más bien que nos pregunten, oye, te veo aquí como que eres diferente. Ah, sí, cómo no, es que yo soy seguidor de Cristo. Ah, sí. Ah, qué bien. Pues yo también. Ah, qué bueno, que Dios lo bendiga. Usted entonces va a guardar la fiesta del Shabbat, ¿verdad? Ah, usted va a guardar la fiesta del Sukkot, ¿verdad? Pues no me estás diciendo que es igual que yo. Sin burlarse, simplemente de buena entereza. Ahora, si quieres ver cómo soy, con mucho gusto. Me decían, oiga, ¿usted por qué no guarda? A veces yo veo que usted, cuando viene la Navidad, se va. Como que no le gusta adorar el arbolito, tan bonitas que son las esferas. Y yo le decía, sí, pero es que yo no creo en eso. De allí que hay que decir la entereza. Dice, hermano, la identidad, que sepan cómo soy muy diferente. Ah, viene su cumpleaños, ¿qué día es su cumpleaños? Lo vamos a anotar para cuando venga, ya tengamos listo su pastel. Sí, de veras, Y yo le decía, ¿qué creen? No tengo cumpleaños. Uy, ¿cómo? No tengo cumpleaños, no sé cuándo es ese cumpleaños. Lo único que sé es que cuando llego a tener más vida, le doy gracias a Dios. ¿Pero cuándo es? No lo sé. Y hasta me decían, bueno, no les digo qué me decían. Se burlaban, pero yo,
Porque es que esto tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ser sinceros, no nos dé vergüenza. Si actualmente el mundo hace cantidad de cosas deshonestas, ¿por qué yo no voy a decir quién soy? Si veo que anda un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, yo ¿por qué no les voy a decir quién soy? Yo soy cristiano. Y por decir que era así el hombre más guapo de la humanidad de hace años atrás, Alain Delon, francés, Alain Delon. Un día le preguntaron, ¿usted gusta esto? Dice, no, yo no voy contra natura. La justicia francesa le habló, ¿por qué anda usted criticando? Tiene que usted guardar sus palabras. Dice, pues es que estoy diciendo la verdad, yo no voy contra natura. Yo vivo conforme a la Escritura. No importa que a veces nos pueden decir algo, pero hay que dar forma de dar la respuesta correcta, sin ofender. Simplemente yo no profeso eso. Vamos al tema. Aprender a perdonarnos. Aprender a hacer con los hermanos, tener misericordia. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, 13. ¿Cómo dice, por favor, mis santos hermanos? Amén. ¿Aprender a qué? ¿Cómo dice? Aprendiendo lo que es juicio y misericordia. A nadie criticar, a nadie molestar, simplemente tener una gracia con todos. Primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 7. Nuestro Señor Jesucristo instruyó mucho a este hombre. ¿Se acuerdan cuando se le apareció, verdad? 12:7, ¿cómo dice? Primera carta a los Corintios. Pero cada uno le es dado manifestación de que del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Provecho de qué? Santiago capítulo 5 y versículo 16. Eso lo tenemos que hacer entre nosotros de frente. Antes lo hacíamos en otro lugar con una persona, ahora no, entre nosotros. ¿Cómo dice? Mateo 5 y versículo, ¿qué les dije? 16. Les voy a repetir porque ese pasaje es tan hermoso que nos hace ver que nosotros debemos ser así antes de llegar a tomar los emblemas sagrados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad que los unos por los otros, para que seáis que sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede. Cuando dice confesaos, es decirle, hermano, yo veo que como que yo a usted no le agrado, hermano. La verdad no sé por qué es esta situación, pero discúlpeme si lo he ofendido. No, es que usted otra vez pasó y ahí casi me tiró y está bien, hermano, no me diga, discúlpeme. Nos debemos de confesar nosotros lo que no realmente sentimos. A lo mejor una hermana, una palabra mal dicha, a veces pensamos que nuestras palabras son correctas y son incorrectas. Dicen por ahí, a veces somos imprudentes. Me acuerdo una vez, decía, hermano, qué imprudente es usted. ¿Por qué reveló ese secreto, hermano? Ay, sí, hermana, discúlpeme. Siempre teniendo la fuerza entre nosotros de perdonarnos, de ser tolerantes, que son frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Estamos sellados con Él o no? Y es que la verdad, yo también a veces puedo ser así. Me dice mi esposa, oye, eres muy grosero, porque a veces a los hermanos no les dices algo más amoroso. Es que a veces no soy tan cariñoso, hermanos. Pero la verdad lo hago con todo respeto. Y si alguno de ustedes creen que yo le he faltado respeto, con mucho gusto, encárenme y yo voy a responder. Porque así debemos ser entre nosotros, no dice así. ¿Confesaron qué? Los unos a los otros. Dice Colosenses, vamos a ver el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13.
Paréceme que ese pasaje, hermano, lo mencionó en la mañana. Colosenses 3, ¿cómo dice? Hermanos, 12 y 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufridos los unos a los otros, perdonándonos ¿qué? Los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacedlo vosotros. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? A ver, ¿quién se pone de pie y me dice el Padre Nuestro? De memoria, por supuesto. No me digan que no se lo saben. A ver, hermano, adelante. Fuerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Porque tú eres el rey. Perdónanos, ¿verdad? Como nosotros también, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. Aprendas el Padre Nuestro, hermanos, ¿eh? No es romano. El romanismo lo ha tomado como de él, ¿verdad? Pero no, es la forma de saber orar y pedir perdón a Dios y también ante nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es lo que dice aquí, perdonándonos los unos a los otros, dice aquí el apóstol en su carta a los Colosenses. De allí que dice Mateo, capítulo 6, 14 y 15 de Mateo. Ya voy a terminar, mis hermanos, para que no creo que se me vayan a distraer y al rato me digan, es que ese hermano nomás vino a dormirnos. ¿Cómo dice? 14 y 15, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si alguno no perdonare a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es que la verdad, a veces nosotros, pues somos tan un poco indiferentes. Aunque no seamos tan cariñosos, sí debemos de respetarnos mucho y cuidar nuestro lenguaje de uno, de otro. Y cuando queremos señalar algo, hagámoslo con mucha prudencia. Buscar las palabras que no hieran, que no causen mal al hermano, que no se siente hermano avergonzado, ¿no? Hay hermanos que usted siempre que viene deja aquí un basurero, mire. No, hay que saber hablar. Es que usted siempre que viene, hermano, parece que está haciendo las cosas que no. No hay que hacer así. Hay que ser tolerantes, esperar, porque muchas veces uno cuando llega a un lugar como este, observa, ¿no? Y si veo que todos los demás son callados y quietos, yo voy a ser igual. Si veo que todos son respetuosos, voy a ser igual. Si veo que todos aquí tienen mucha atención a los mensajes, voy a ser igual. Y solito se va uno corrigiendo. El apóstol Pablo sufrió mucho, porque el apóstol era celosísimo de la doctrina. Y por su celo hizo con lo que hizo, no porque era malo. Sus parientes y sus amigos y todos decían, es que tú crees en esa secta hereje. Vean lo que dice, vamos a ver Hechos de los Apóstoles, pero no era hereje la iglesia de Dios, simplemente que, no la que, pues no sabían bien de ella, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? Por eso dice así el 14, versículo 14 del capítulo 24 de Hechos. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman ¿qué? Herejía. Pablo pensaba que era una secta hereje. Los apóstoles, el grupo de galileos, el grupo de cristianos, el grupo de evangelistas, pensaba que eran ¿qué? Herejes. Y llegara y dice, así sirvo al Dios de mis padres,
creyendo todas las cosas que están en la ley, ¿y en dónde más? Y en los profetas que están escritas. ¿Y qué pasa con nosotros? Igual, hermanos. Estamos aquí porque queremos todo lo que está en la ley de Dios, en los profetas, en los apóstoles, las cartas dedicadas, porque fueron inspiradas ¿por quién? Por el Espíritu Santo, como dice Pedro. Por ello nosotros, antes de llegar a la Pascua, que faltan, ¿cuántos días faltan para la Pascua? ¿Es el día qué? 21, ¿estamos? A 6, 15, ¿verdad? Irnos preparando para buscar al hermano que ofendimos, o que tenemos algo con él, o que no le hablamos, o que lo vemos medio entre dice el Señor que no es bueno ver entre qué, entre ojo, ¿no? ¿Cómo llaman eso? De reojo, ¿verdad? No, hermanos, simplemente llegar a la Pascua tan tranquilos, ¿no? Manos limpias o no, no le debo nada a nadie. Al contrario, yo, si puedo apoyar, con mucho gusto. Eso es lo que quiere Dios, que en esta festividad nosotros tengamos cuidado de nuestra forma de ¿qué? De actuar. De allí, dice Marcos, vamos a ir terminando Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26 de Marcos 11. ¿Lo tienen o lo leo yo? ¿Sí? Marcos 11, 25 y 26. ¿No? Amén. Si tuviera alguno algo contra alguien, a llegarnos a Él y decirle, quiero pasar una Pascua feliz, contento, haciendo la voluntad de mi Dios, tomando los emblemas sagrados que son muy importantes. La inmortalidad nos va a dar cada vez que hagamos ese acto, porque así lo manejó el Señor. Todas las veces que hicieras esto, vas la muerte. Vamos a ver ese pasaje, ¿les parece bien? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 27 y 28. ¿Quién lo lee? Dice así, hablando de ello, de la manera que, ¿cómo dice? ¿Alguien lo lee o lo leo? Amén. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, ¿esto es qué? Mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomen también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres, ¿en quién? En memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Caray, está más claro. Estos pasajes tan divinos nos hacen entender y comprender esos emblemas sagrados que son ¿en qué? En memoria. Por ello es que nuestra Pascua, si la revisamos con la Pascua judía, es totalmente ¿qué? Diferente. El judío está bien que la celebre así. Él se va a justificar delante de Dios cumpliendo la ley de ¿quién? De Moisés. Y nosotros cumpliendo la ley de la Torá con Moisés y también el mandamiento de ¿quién?
de Cristo. Porque Cristo lo dijo. Yo no he pensado cambiar la ley ni los profetas, sino vengo a cumplir. Y cumplió, pero ampliamente hizo ese acto por nosotros. Por nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que se lo llevaron y le dijeron a Cristo, ¿ves este templo? ¿Ves estas cosas tan hermosas que están aquí? Y le dijo Cristo, ¿ves todo esto? ¿No quedará piedra sobre piedra? Que entonces iba a ser destruido. ¿Cómo íbamos a guardar nosotros ello? Y por otro lado, cuando se acercaba a uno que quería entrar, cuidado con que entres, porque vienes a contaminar ¿qué? El templo. O sea, no había comunión. Pues el Señor dijo, ¿ves todo esto? Esto no quedará piedra sobre piedra. Porque algunos preguntan a veces en internet, ¿por qué destruyeron el primero y el segundo templo? Si era de Dios. ¿Por qué lo destruyeron? Porque simplemente no cumplieron con su pacto. Ya vio a Dios que no valía la pena tener una hermosura de grandeza, cuando aquellos hombres ya no hacían su voluntad. Y viene el profeta y dice, ¿qué es de mi honra? ¿Qué es de mi honra? Ya no tengo nada de honra, ya no me gustan tus sacrificios, no me gusta nada, no me hagan nada. Y ahora por eso nosotros debemos venir aquí como templo de Dios que somos y que nosotros mora el Espíritu Santo con una verdadera vocación. Y simplemente muy sencillo, ¿verdad? Perdóneme, le hice alguna cosa, discúlpeme. Es que yo a veces soy así un poco, pues de pocas palabras. No soy muy ahí que me gusta, porque a muchos les gusta ser muy extrovertidos, ¿no? ¿Sí o no? Pero otros, ¿cómo somos? Pues somos introvertidos. ¿O no, hermanos? Pero eso no tiene que ver nada con ofender a nadie. Por ello, terminamos, hermanos. Realmente dice el Salmo 133, y dice así el versículo, me gustó mucho, que habla de la comunión que debemos de tener entre nosotros, y dice el salmista en el Salmo 133 y versículo 1, mirad que cuán bueno y cuán delicioso, hagan de cuenta como si fuera una comida, ¿o no? Es habitar ¿qué? Los hermanos igualmente en uno. Y hasta agrega y dice una cosa tan hermosa, es como el ¿qué? Como el buen óleo sobre. ¿Y cuál es el buen óleo? Pues cuando dice, hermano, ¿me quiere ungir? Y le ponemos el óleo. Y la hermana siente tan feliz, porque me ungieron. Le pide a Dios que vea mi problema, mi salud, que me ampare de tanta maldad que existe, que convivamos felizmente entre nosotros. Estoy agradecida que Dios me ha bendecido, tengo a mis hijos sujetos, a mi esposo, no nos ha pasado nada. Agradecen a Dios. Y dice aquí claramente, el cual desciende sobre la barba de ¿quién? La barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de ¿quién? Del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida. Claro, claro. Lo que estamos cerrando, la vida eterna por medio de la Pascua, ¿o no? De allí que nosotros, cuando estemos así, pues démosle gracias a ¿quién? A Dios, que nos permite convivir en comunidad, en lo que conocemos como amor fraternal. Hermanos, que Dios los bendiga, paz a vosotros.